Alejandra Serrano Fuentes y les voy a explicar 6 programas que hice para encontrar raíces de funciones. Vamos a estar haciendo 3 programas con el método de la bisección, 3 programas con el método de Newton-Raphson y son 3 funciones. Cada función está hecha con ambos métodos para permitir la comparación. Los 6 programas son en Python y pues se los voy a explicar, ¿va? Primero importé la librería mat porque nuestra primera función tiene un exponencial. Entonces, para poder marcarlo el exponencial necesitamos esta librería. Nuestro primer programa sería con el método de la bisección. Definimos el método de la bisección que nos va a permitir el ingreso de valores que son la función A, que sería el inicio de nuestro intervalo a evaluar, B es el final de nuestro intervalo a evaluar, la tolerancia y el máximo de iteraciones. Primero vamos a marcar un if para asegurar convergencia y asegurarnos de que se pueda usar este método. La condición de este método es que si la función evaluada en el inicio del intervalo multiplicada por la función evaluada en el final del intervalo nos da mayor o igual a 0, es que no existe convergencia, por lo tanto no se podría utilizar este método. Pero en caso de que esto no suceda, pues sí podemos usarlo. Entonces por eso este if es como por default descartar que pues no vaya a funcionar el método, ¿no? Ahora sí marcaríamos que otra condición que sería que b menos a, que sería nuestro fin del intervalo menos nuestro inicio del intervalo, dividido entre 2 debe de ser mayor a la tolerancia. Y marcamos hasta cuándo queremos que estén nuestras iteraciones, hasta qué valor queremos que lleguen. Para encontrar el punto medio vamos a sumar el inicio y el final de nuestro intervalo, lo vamos a dividir entre 2 y si el punto medio que acabamos de encontrar es igual a 0, entonces ese sería el punto medio en general. Si pasa que la función evaluada en el punto inicial por la función evaluada en el punto medio es menor a 0, entonces B sería nuestro punto medio. Y en caso de que tampoco este se cumpla, entonces A sería nuestro punto medio. Y ya comenzamos como las iteraciones. Ahora vamos a definir nuestra función, que sería e a la menos x cuadrada. Para eso vamos a llamar a la librería que marcamos desde un principio. Ahora vamos a marcar el inicio de nuestro intervalo, que sería menos 1. El final de nuestro intervalo sería 2. La tolerancia sería 1e menos 6, porque queremos que sea un valor pequeño. El máximo de iteraciones sería de 100. Y ahora pondremos buscar raíz igual a y llamaremos al método de la bisección que nombramos arriba porque prácticamente esto del inicio fue la programación del método. Ahora lo vamos a llamar para aplicarlo y sustituir por nuestros valores, que en este caso nos estaría diciendo que la función es g, nuestro valor inicial es el que acabamos de dar ahorita, el valor final también, bueno, para evaluar, el nivel de tolerancia va a ser también el que acabamos de dar y el máximo de iteraciones también. O sea, simplemente estaríamos sustituyendo de la línea 24 a la 27 nuestros valores en la programación del método en general. Y ahora nos tendría que decir cuál es la raíz aproximada con este método, o en caso de que en este intervalo no exista una raíz, nos tendría que decir que no se pudo encontrar. Ahora vamos a correrlo. La raíz aproximada con el método de la bisección es 0.703468. Ahora vamos a usar el método de Newton-Raphson. Para esto vamos a definir el método de Newton-Raphson y este nos va a permitir que la entrada de la función, de la derivada de la función, x0, la tolerancia y el máximo de iteraciones. Aquí vamos a marcar una condición para empezar de que el valor absoluto de la función evaluada en x debe de ser mayor a la tolerancia. Y vamos a definir x como x menos la función entre la derivada de la función. Esto es lo que necesitamos para que comiencen las iteraciones.
Ahora vamos a definir nuestra función, que sería g. Nuestra función sería la exponencial de menos x al cuadrado. Y para este método también tenemos que definir la derivada. Por leyes de la exponencial, la derivada de la exponencial de menos x sería menos exponencial de menos x. Y porque el otro es una derivada de una potencia, nos quedaría que sería menos 2x. Entonces ahora diríamos que inicia nuestra evaluación en menos 1, igual que en el anterior. La tolerancia la mantenemos igual, al igual que el nivel el máximo de iteraciones. Nuevamente vamos a poner buscar raíz, igual, y volvemos a llamar al método que ya está programado arriba. Solamente sustituimos los valores otra vez de la línea 22 hasta la 25 y nos tendría que decir cuál es la raíz aproximada con el método de Newton-Raphson en caso de que en este intervalo estuviera una raíz. Si es que no está, nos diría que no se pudo encontrar la raíz. Ahora vamos a correrlo. La raíz aproximada con el método de Newton-Raphson es de 0.703467. Pues sí, nos dio lo mismo prácticamente. Ahora vamos a usar otra función. Esta función también va a necesitar la librería mat porque tiene el seno, tiene la función trigonométrica seno, entonces la necesitamos. Entonces vamos a definir el método de la bisección. Nuevamente nos va a pedir la función, el inicio de nuestro intervalo, el final de nuestro intervalo, la tolerancia y el máximo de iteraciones. Marcamos la condición inicial para asegurar convergencia y para asegurarnos de que pues sí sea útil el método en este caso. Marcamos la otra condición de que b menos a entre 2 debe de ser mayor a la tolerancia. Y ahora procedemos a buscar el punto medio, al igual que en la anterior. Definimos nuestra función y al definir nuestra función marcamos también que a va a empezar en menos 0.5 y va a terminar en b, que sería pi. Escogimos pi porque es una función trigonométrica, por lo tanto a veces tiene más sentido en valores de pi que en términos como numéricos, como más irracionales, más bien más racionales. Bueno, la tolerancia sería la misma tolerancia que en otros y el máximo de iteraciones los mantenemos igual. Nuevamente llamamos a buscar raíz, método de la bisección. Nos estaría diciendo que nuestra función ahora es f, el inicio es a, el final es b, la tolerancia es la tolerancia y el máximo de iteraciones es 1000, que son igual los valores del 21 hasta la línea 24. En caso de que no la encuentren, nos diría que no la pudo encontrar. Y nos dio que la raíz aproximada con el método de la bisección es 0. Ahora la misma función, pero con Newton-Raphson. Vamos a definir a Newton-Raphson. Vamos a definir también la condición inicial de que el valor absoluto de la función evaluada en x debe de ser mayor a la tolerancia. Definimos a x como x menos la función entre la derivada de la función. Y ahí ya inician las iteraciones. Es como el programa para estar haciendo iteraciones. Después marcamos nuestra función, que sigue siendo la de seno de x menos x, y en el método de Newton-Raphson necesitamos definir también la derivada. En este caso la derivada de seno es coseno, la derivada de menos x es menos 1. Marcamos que x0 va a ser igual a menos 0.5 para mantener el mismo que el anterior. La tolerancia va a ser de 1e menos 6, que igual se mantiene el anterior, y las iteraciones también. Otra vez buscamos raíz, que va a llamar al método de Newton-Raphson que definimos arriba, y va a sustituir valores para darnos así la raíz con este método en caso de que se encuentre en este intervalo. Si no, nos diría que no. Vamos a correrlo. Nos da menos 0.012909. También es un número similar, sin embargo no tiene tanta precisión como el anterior. Vamos con la tercera. La tercera función no necesita ninguna librería porque solamente tiene x quinta, x cuadrada y x. No tiene alguna función realmente. Más bien lo que tiene es pues
x a diferentes potencias. Entonces vamos a definir el método, aseguramos la convergencia, marcamos que b menos a entre 2 debe de ser mayor a la tolerancia, buscamos el punto medio y marcamos nuestra función. La voy a escribir aquí con letra porque no la escribí, pero es x a la quinta menos 3x al cuadrado más x menos 4. La marcamos que el inicio del intervalo sea en 0.5, el fin del intervalo va a ser en 2, el nivel de tolerancia va a ser el mismo que hemos traído hasta ahorita, las iteraciones van a continuar en 100 y nuevamente vamos a buscar raíz igual a, llamamos otra vez a nuestro método ya programado arriba, hacemos la sustitución de nuestros valores y vamos a imprimir si la raíz aproximada con el método de bisección es, y en caso de que no la encuentre nos diría que no la ha encontrado porque puede que no esté en este intervalo. La raíz aproximada con el método de bisección es de 1.582749. Ahora vamos a hacer la misma función pero con Newton-Raphson. Primero vamos a definir la función que sería el método de Newton-Raphson. Nos va a pedir la función, la derivada de la función, x0, tolerancia y el máximo de iteraciones. Marcamos la condición inicial de que el valor absoluto de la función sea mayor a la tolerancia. Definimos a x como x menos la función de x entre la derivada de la función de x. Y definimos la función, que sería la misma que vimos con el método de la bisección. Esta. Sería esta. Y la derivada. Como son potencias, solamente pues estaríamos bajando y restando 1 a la potencia. Entonces sería 5x cuarta menos 6x más 4. Ya que menos 4 no tiene, bueno, su derivada es 0 en realidad. Sí tiene, pero es 0. Marcamos que inicie en x0, que sería 0. La tolerancia es la misma que tenemos hasta ahorita, las iteraciones van a ser las mismas. Y nuevamente vamos a buscar raíz igual a método de Newton-Raphson, la sustitución de valores. Y nos diría que la raíz aproximada con el método de Newton-Raphson es, por default tendríamos que podríamos poner como en las anteriores que pues no se encontró la raíz. Sin embargo, ya sabemos que si hay una raíz dentro de por el anterior, entonces lo vamos a dejar así y lo vamos a correr. La raíz aproximada con el método de Newton-Raphson es de 1.582749, que es exactamente igual a pues el método de la bisección. Entonces podríamos decir que los métodos sí son exactos, ya que nos dieron nos dieron no iguales o muy aproximados. Y pues ya, algunas tienen más dificultad, por ejemplo esta que no tiene tanta dificultad, la función nos dio igualito, pero las otras funciones a lo mejor sí tenían un poco más de desviación en los resultados. Y pues eso sería todo. Muchas gracias y ya, qué bueno que sí nos salió, se logró.